Mi nombre es Wilmer González, hago este video como ejercicio 6 de la tarea uno de ecuaciones diferenciales. Aquí está mi cédula. Entonces, pues yo elegí el numeral C del ejercicio 5, entonces vamos a desarrollarlo. Eh, la primera pregunta es ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Entonces, pues es la aplicación del modelo de enfriamiento de Newton. El problema dice un cuerpo que tiene una temperatura de 55 grados centígrados en T igual a cero, o sea, en el tiempo cero, es depositado en un lugar donde la temperatura se encuentra o se mantiene a 25 grados centígrados. Si después de 3 minutos la temperatura del cuerpo ha llegado a 48 grados centígrados, responda a las preguntas. La pregunta uno, ¿cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Y la pregunta 2, ¿cuánto tiempo pasará para que el cuerpo llegue a una temperatura de 30 grados centígrados? La segunda pregunta es, ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación? Entonces, pues yo hice este dibujo, este diagrama donde T mayúscula representa la temperatura del cuerpo, T minúscula representa el tiempo que ha transcurrido y T sub 0 representa la temperatura del lugar. Entonces aquí en este diagrama vemos que en T0 la temperatura del lugar o del barril donde se deposita el cuerpo es de 25 grados centígrados y el cuerpo ingresa con una temperatura de 55 grados centígrados. Pasados 3 minutos a la misma temperatura ambiente, el cuerpo llega a una temperatura de 48 grados centígrados y pues aquí ya viene el diagrama de las preguntas. Pasados 5 minutos, a qué temperatura llega el cuerpo y cuando el cuerpo llegue a 30 grados centígrados, qué tiempo ha transcurrido. Entonces, la tercera pregunta, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación? Entonces, pues la ecuación es la dada por la ley de enfriamiento de Newton, que dice que la razón del cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y del ambiente, que básicamente es lo que se está expresando en esta ecuación, donde T sub T es la temperatura del objeto en el tiempo, T sub 0 es la temperatura del lugar y la derivada de T sub T es la razón de cambio de la temperatura. Entonces, pues aquí la razón del cambio de la temperatura es igual a una constante por la diferencia de temperatura y la del ambiente. Entonces se reescribe sin la dependencia de t, pues aquí para identificarla, para poder hacer la separación, porque esta es una ecuación separable. Entonces para separar se reescribe esta t' o la derivada de t, se escribe en la denotación de Leibniz. Entonces, cuarta pregunta, ¿cuál es el método utilizado para encontrar la solución general y la ecuación diferencial? Entonces, pues la solución general vamos a encontrarla de la siguiente manera. Vamos a aplicar el método de variables separables, donde de t se pasa a multiplicar y t menos t sub 0 se pasa a dividir. Entonces, este de t pasa aquí a multiplicar por la constante y este t sub t pasa aquí a dividir debajo del dt. Se integran ambos lados de la ecuación, pues aplicando las leyes de la integración. La integral de t sobre t menos t sub 0 es el logaritmo natural de t sobre de t menos t sub 0. Y la integral de k, pues es k por t y se agrega la variable. Entonces ahora aquí vamos a despejar la t. Para despejar esta t, entonces el logaritmo se retira pasándolo al otro lado como una exponencial. Entonces, pues nos queda que t menos t sub 0 es igual a la exponencial de la constante k por el tiempo más la constante 1. Entonces, pues aquí en esta aplicamos la separamos como un producto y esta c es una constante, entonces pues la expresamos aquí como una constante. Ahora el t sub 0 se pasa a este t sub 0, está restando, se pasa al otro lado a sumar y pues como t depende del tiempo se agrega aquí la sub t y como resultado obtengo la función de temperatura con respecto al tiempo o digamos que la solución general. Ahora tenemos que empezar a cambiar variables o constantes. Nos dice el problema que un lugar donde la temperatura se mantiene a 25 grados centígrados, entonces pues la temperatura del lugar es igual a 25, lo reemplazamos aquí. Se reemplaza la temperatura inicial en el tiempo inicial y se halla el valor de la constante C. Ahora vamos a hallar la constante C. Entonces, pues el tiempo inicial dice que la temperatura es de 55 grados centígrados y pues despejamos esta ecuación. El 25 que está aquí se pasa a restar
55 menos 25 nos da 30. Entonces, pues aquí ya hallamos el valor de la constante C. Ahora tenemos que hallar el valor de la constante K y pues en la misma ecuación lo que hacemos es sustituir el 3 aquí y el 3 aquí en el tiempo de la ecuación, y esta ecuación tiene que ser igual a 48 grados, que es el, el- el, la temperatura después de pasados los 3 minutos que estamos hablando. Entonces, para despejar esta constante, pues entonces el 25 lo pasamos aquí a restar, el 30, 48 menos 25 menos 3, el 30 lo pasamos a dividir, y para despejar este exponencial, pues pasamos el exponencial como logaritmo natural, y el 3 que está aquí lo pasamos aquí a dividir. Y al hacer esta operación encontramos que la constante K es de menos 0,0885, y pues lo sustituimos aquí en la función en donde estaba la K por el tiempo. Entonces, pues básicamente esta es la ecuación para calcular la temperatura del cuerpo en función del tiempo, y el tiempo en función de la temperatura para hallar las preguntas. Entonces, pues ahora vamos a responder las preguntas con esta ecuación que acabamos de hallar. Dice que cuál es la temperatura después de 5 minutos, entonces reemplazamos el valor de t aquí en 5 para indicar que son 5 minutos, y aquí en la ecuación, aquí en esta ecuación me faltó la t, entonces aquí en la ecuación se hace, se hace la multiplicación, se reemplaza por t, y pues se hacen las operaciones. Aquí menos 0,85, menos 0,0885 por 5 nos da este valor, menos 0,4425. Hallamos el valor de la exponencial, que es 0,64242. Hacemos la multiplicación y pues sumamos por el 25 y encontramos que para después de 5 minutos, la temperatura del cuerpo es de 44,27 grados centígrados. Ahora la segunda respuesta: ¿cuánto tiempo pasará para que el cuerpo llegue a una temperatura de 30 grados? Entonces, pues ahora vamos a calcular el tiempo en función de la temperatura. Cuando la temperatura es igual a 30, pues aquí nos están hablando de 30 grados centígrados, entonces pues dice que esta operación debe ser igual a 30. Pero entonces pues tenemos que despejar la t. Entonces pues despejamos la t, pasamos el 25 aquí a restar, pasamos el 30 aquí a dividir, pasamos el exponencial como logaritmo y pasamos el menos 0,885 a dividir. Y pues al hacer esta operación encontramos que el tiempo que nos están pidiendo fue de 20,2 minutos. Entonces, porque esta solución particular encontrada es la solución al problema, pues aquí hice una tabla para evidenciar que los valores que encontramos, que fueron estos dos valores los que yo encontré, son los que vamos a demostrar que están correctos. Entonces, pues si vemos los datos que nos dieron, en 0 minutos tenemos 55 grados centígrados. Recordemos que el ambiente es constante. A los 3 minutos está en 48, baja a 48 grados centígrados, y a los 5 minutos encontramos que baja a 44,2. Y pues pasados 20 minutos llegamos a 30 grados centígrados. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que las operaciones que encontramos son coherentes con la información que nos dieron inicialmente. Muchas gracias.